Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, junto con saludarles, cumplo con lo que les había prometido, que era subir este pequeño video explicándoles un poquito el uso del pasado simple para poder contar anécdotas y cómo unir distintas formas del pasado dentro de una misma oración. Antes de comenzar, me gustaría que recordáramos un poco cuál es el objetivo de esta unidad. Recuerden que esta unidad tiene dos objetivos principales. Primero, hablar acerca de experiencias pasadas y segundo, hablar acerca de anécdotas en el pasado. Para poder lograr la primera parte, que era hablar sobre experiencias pasadas, nosotros lo que hicimos fue reconocer que en inglés existen tres formas del pasado distinto. Primero, cómo se forma el uso del was y el were en pasado, que es el verbo to be, y cómo este verbo, ¿cierto?, va cambiando en was o were dependiendo del sujeto con el que nosotros lo estamos combinando. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Primero vimos este video, ¿cierto? Que recuerden que está en el ambiente de aprendizaje en caso de que lo quieran volver a revisar. Este video nos mostraba cómo el was y el were, ¿cierto? Es la forma del pasado del verbo ser o estar, que en el presente se conjuga como am, is o are, en el pasado was o were. Después vimos el segundo, o mejor dicho, el segundo y tercer grupo, que son los verbos regulares o irregulares. Vimos cómo los verbos regulares siguen esta regla del ed y cómo los verbos irregulares no siguen ninguna regla, por lo tanto tenemos que aprenderlo, ¿cierto?, de memoria. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en clase? Bueno, vimos los videos, los comentamos, vimos esta pequeña conversación. Con esta conversación vimos las distintas formas de preguntas. Vimos, por ejemplo, ocupar la pregunta Where were you born? When were you born? Did you, más las otras acciones, Did you live? Did you move? Did you study? Etcétera, ¿cierto? Para hacer distintas preguntas en el pasado con los verbos regulares o irregulares. Vimos cómo el was y el were tiene afirmación, negación, pregunta y respuesta propia, que es distinto a todo el resto de los verbos que existen en inglés. Una vez que nosotros vimos y repasamos esto, trabajamos en un pequeño ejercicio de speaking/writing en realidad, porque ustedes crearon una conversación con los compañeros, conversaciones que estuvieron muy buenas, que tenían dos finalidades. Primero, hablar acerca de la infancia y segundo, hablar acerca de algún viaje que tú hayas podido haber hecho en el pasado. Bueno, esto fue lo que nosotros hicimos en la última clase. La idea ahora es efectivamente poder hablar acerca de anécdotas en el pasado. Y para poder hablar acerca de anécdotas en el pasado, vamos a utilizar las dos formas del pasado. La primera, el pasado simple, que es el pasado que estuvimos trabajando toda la clase anterior. El was, el were, los verbos regulares, los verbos irregulares, pasado, ¿cierto? Pero también, y como ustedes pueden ver acá, para hablar acerca de anécdotas en el pasado tenemos que utilizar past continuous. ¿Cuál es el past continuous? El past continuous es un verbo, o un tiempo gramatical, mejor dicho, que te cuenta qué es lo que tú, él, nosotros o ellos estaban haciendo en el pasado. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo, yo estaba estudiando, tú estabas cocinando, ella estaba preparando el almuerzo, etc. Es decir, el pasado continuo te da como, o mejor dicho, te muestra qué estaba pasando en la historia al comienzo de la anécdota. Entonces, ¿cómo formamos el pasado continuo? Bueno, recuerden que el verbo be tiene dos usos, tiene dos significados, ser o estar. Nosotros la semana pasada lo utilizamos como ser, ¿cierto? Por ejemplo, I was happy, I was sad, I was busy, I was stressed, etc. Pero hoy día, o mejor dicho, en el pasado continuo, lo utilizamos como estar. Por ejemplo, I was studying, yo estaba estudiando. She was cooking, ella estaba cocinando. They were practicing English, ellos estaban practicando inglés. Fíjense cómo, chicos, nosotros vamos a usar el was o el were como el verbo yo estaba, tú estabas, ella estaba, nosotros estábamos, ellos estaban, etc. Pero no solamente necesito el was o el were para poder crear el verbo en past continuous. También necesito que la acción principal
estudiar, cocinar, leer, escribir, correr, nadar, esté en continuo. ¿Y qué se refiere continuo? Se refiere a el uso del ing. Running, studying, cooking, writing, swimming, etc. ¿Y qué es este ing? Acuérdense, chicos, que nosotros o con el profesor que tuvieron el semestre anterior, lo vieron en el present continuous, ¿cierto? El ing es lo que nosotros en español usamos como el endo o el ando. Corriendo, saltando, escribiendo, volando, estudiando, etc. El semestre pasado nosotros lo vimos como present continuous. Por lo tanto, lo usábamos I am running, he is studying, we are cooking, que eran acciones que estaban ocurriendo en el momento que nosotros estábamos hablando. En el past continuous, tú lo usas para decir qué es lo que estaba pasando dentro de la historia, dentro de esta anécdota que tú quieres contar. Por ejemplo, miren este dibujo que aparece acá en el PowerPoint. Tenemos a nuestro amigo, ¿cierto? He. Y acá me muestra la oración. He was having a shower. Él se estaba bañando. Fíjense cómo entonces usamos la acción a para decir qué estaba ocurriendo en el pasado. Cuando la acción B, que es la que está acá, es la acción que la interrumpió. Entonces, la acción A es el pasado continuo, es lo que estaba ocurriendo en el pasado, cuando la acción B, el past simple, es la que la interrumpió. Fíjense cómo está la flecha del tiempo, y dice, he was having a shower, esto estaba pasando, the phone rang, la acción la interrumpió. El pasado continuo es lo que estaba ocurriendo y el pasado simple es la acción que interrumpe y que cambia el transcurso de la historia. While he was having a shower, the phone rang. He was having a shower when the phone rang. Veamos otros ejemplos entonces de cómo utilizar el past continuous y el past simple para ir contando anécdotas. Mira, acá dice, telling anecdotes. We use the past continuous to set the background for a story or tell about events in progress in the past. Es decir, usamos el pasado continuo para poner la historia, ¿cierto? El trasfondo de lo que estaba ocurriendo o hablar acerca de eventos en progreso en el pasado. ¿Qué estaba pasando? Por otro lado, we use the simple past for complete actions in the past. Es decir, usamos el pasado simple para acciones que tuvieron un comienzo y tuvieron un final. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay dos ejemplos que nos van a mostrar cómo con dos anécdotas podemos ir contando acciones en el pasado. Mira, dice, I was talking to a woman and I missed my stop. I wasn't paying attention. Acá hay dos acciones en el pasado continuo. I was talking to a woman. Yo estaba hablando con una mujer. I wasn't paying attention. Yo no estaba prestando atención. Debido a que estas dos cosas estaban ocurriendo, yo estaba hablando con una mujer. I was talking to a woman. I wasn't paying attention. No estaba prestando atención. Es que I missed my stop. Perdí mi parada. Entonces esto fue lo que ocurrió, ¿cierto? Debido a que esto estaba pasando. Veamos otro ejemplo. We were trying to look cool and we walked into a glass door. We weren't looking. Es decir, estábamos tratando de lucir cool, eso es lo que estaba pasando. Debido a que estábamos tratando de lucir cool, no estábamos mirando. Y debido a que no estábamos mirando, chocamos con la puerta de vidrio. We walk into a glass door. Bueno, chicos, nosotros hemos estado trabajando harto el when. ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad anterior? El when, el if. Bueno, nos vamos a quedar un poquito con el when. Porque como les comenté en la clase anterior, el when es una palabra que nos sirve mucho para poder nosotros entablar o hablar acerca de anécdotas. Por ejemplo, dice, a friend of mine deleted all my files when she was using my computer. Es decir, una amiga borró todos mis archivos cuando ella estaba usando mi computador. O, when my friend was using my computer, she deleted all my files. Fíjense, chicos, que el when
siempre va antes del past continuous, porque tú dices, cuando esto estaba pasando, pasó tal cosa. Pasado simple. Bueno, chicos, espero que de esta manera les quede un poquito más claro cómo podemos usar past simple y past continuous. Les voy a dejar un pequeño homework y la idea es que este ejercicio lo revisamos durante nuestra próxima clase, ya sea lunes o miércoles dependiendo de nuestra sección. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá dice, complete the anecdotes with the past continuous or past simple. Utilizando los verbos que aparecen en brackets, ustedes van a decidir si la historia, o para ir completando la historia, van a usar los verbos en brackets, ya sea en el past simple, verbo regular, verbo irregular, o en el past continuous, was o were, y el verbo con ing. ¿Ok? Son entonces 5 historias, 5 anécdotas, y en todas tienen, ¿cierto?, que ir llenando con los verbos en brackets. La idea es que ustedes la llenen como ustedes consideren mejor, y lo vamos a revisar, ¿cierto?, de vuelta a la primera clase, donde también vamos a resolver dudas, ver si ustedes tienen alguna duda o lo que no les haya quedado muy claro. Obviamente también lo vamos a poder resolver. Ahora, chicos, es súper importante que lo hagan. Por favor, coméntenlos con sus compañeros. Yo de todas maneras les voy a mandar un recordatorio al correo INACAP, pero como sé que no todos lo revisan, entonces por favor, chequéenlo. También recuerden que les voy a subir un video del past continuous en caso de que necesiten ayudita extra, ¿cierto? También ahí para que ustedes puedan irlo trabajando. La idea es que en nuestra próxima clase vamos a trabajar, vamos a prepararnos para el roleplay que viene, ¿cierto?, en nuestra siguiente evaluación. Y la idea es que nos preparemos efectivamente hablando acerca de anécdotas. Entonces la idea es que un poco vayan manejando esto de cómo usar el past simple, past continuous para decir, yo estaba haciendo esto cuando, esto otro me pasó. Así que hagan la tarea, la revisamos en la próxima clase y nos vemos. Que estén súper bien. Que esté bien. Chao.